nombre, pueblo de Dios. Bendecidos en victoria. Bendecidos en victoria, qué bueno. Yo le quiero dar gracias a Dios, pues el día de hoy pues, me ha concedido un año más de vida y desde hace tiempo acá he visto mucho el favor de Dios que antes no veía, ¿verdad? Sé que estamos bendecidos en todo momento y el Señor va mostrándonos las cosas, pero en especial en estas últimas semanas ha sido algo sumamente diferente y he entrado en gozo en mi corazón de agradecimiento con el Señor. Y sobre todo cuando vemos los testimonios, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas, en sus vidas, es algo maravilloso. Que no hay palabras, ¿verdad?, para explicar el agradecimiento que hay. Y cuando pasa alguien aquí enfrente, me pongo a pensar, ¿verdad?, todas las dificultades que pasamos y los momentos complicados de sufrimiento y dolor, y cuando el Señor empieza a responder y empieza a restituir, se crea un agradecimiento profundo en nuestras vidas. Y dice: Señor, gracias porque solamente tú haces hacer posible esto o lo otro, ¿verdad? Y no hay nadie más. Porque a veces en nuestra lógica intentamos resolver las cosas, pero no se resuelven, las empeoramos a veces. Cuando el Señor viene con una palabra fresca, directa al corazón, ¿verdad?, y empezamos a tomarla, empieza nuestra vida a cambiar. Y es hermoso ver todo eso. En estos días Dios nos ha permitido pues estar acompañando a seres queridos allá en Nuevo Laredo o en Laredo, Texas, y hemos visto mucho el favor de Dios ahí. Gente que pues teníamos mucho de no ver y pues nos abrazamos y nos saludamos y todo eso genera un ambiente de bendición para nuestras vidas, porque podemos decir: Señor, gracias por todo lo que has puesto en nuestras vidas. Hasta aquí podemos decir que has estado con nosotros. Y saben que cuando antes teníamos muchas dudas acerca de Dios, cuando no conocíamos lo suficiente de Cristo, decíamos: ¿será esto bueno? ¿No será? ¿Me estás lavando el coco? ¿No? ¿Verdad? Y conforme vas avanzando en el camino te vas dando cuenta que el Señor va tendiendo una alfombra de bendición donde vas caminando, y todo eso se conjuga y se empieza a extender la bendición hacia donde quiera que voltees. Hace poco me enteré que uno de mis familiares está sirviendo en un retiro, y esta persona, vivimos tiempos muy difíciles de conflicto, mucho vicio, mucha fiesta, mucho pecado. Entonces, cuando me dan la noticia que está sirviendo en un retiro y que Dios está cambiando todo, transformando su vida, y pues me impacta mucho el poder de Dios. Porque a veces pensamos y decimos: no, nunca va a cambiar, ¿verdad? Ni con 20 retiros, ¿verdad? Sí, pero a veces menospreciamos el poder de Dios, ¿sí? Y entendemos que cada quien vive su propósito, su proceso. Entonces Dios me trae una palabra el día de hoy. Los quiero llevar a Lucas 4:18. Y esta palabra es una palabra que cuando lo encuentren pueden decir amén. Amén. Muy bien. Lucas 4:18. Entonces, esta palabra se sitúa. Les voy a platicar un poquito del contexto de esta palabra. Esta palabra viene a suceder en un tiempo donde viene Jesucristo del desierto. Cuando Jesucristo es lleno del Espíritu Santo, es llevado hacia el desierto, y ahí se la pasa un tiempo en ayuno y oración, ¿sí? Comunicado directamente ahí con Dios. Ahí pasan las tentaciones. Hemos oído hablar de esas tentaciones, ¿verdad? Y luego cuando Jesús llega del desierto, y dice unos versículos antes
que viene en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Viene en el poder del Espíritu Santo, viene con esa unción, es decir, viene con todo. ¿Verdad? Viene y va a la sinagoga, es decir, a la iglesia, ¿verdad? Donde leían los pergaminos en aquel entonces. Entonces, le toca leer la palabra del día de hoy. Imagínense, cada semana le tocaba a alguien leer la palabra en ese entonces, en esa iglesia, o en la congregación donde estaban, y leía la palabra y abre el libro en Isaías, es capítulo 61, no lo busquen, aquí seguimos en Mateo. Entonces él abre el pergamino y empieza a leer esta palabra, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Aquí en esta versión dice: a poner a libertad a los oprimidos. Y luego dice el 19: a predicar el año agradable del Señor. Entonces, después de haber estado tanto tiempo en una comunión con Dios, ¿alguien ha estado en ese momento? ¿Alguien se ha sentido en una conexión con Dios en algún momento en su casa o en la iglesia, en la alabanza, verdad? Es un momento hermoso, ¿verdad? Es un momento hermoso donde estás vaciando tu corazón al Señor de todas tus necesidades. El Señor te empieza a dar palabra, ¿verdad? Te empieza a ministrar. Es una conexión hermosa. Bueno, Jesucristo estuvo 40 días en esa conexión, ¿verdad? Y luego viene de haber pasado por ese proceso de prueba, y esa es la primera palabra que da hacia el pueblo. Ahí empieza su ministerio, por así decirlo, con esas frases. Entonces me llama la atención ese versículo que le toca leer ahí en ese momento. Ese versículo fue escrito cientos de años atrás, ¿sí? Es un pergamino, era del Antiguo Testamento, y toca precisamente para que lo lean ese día. Y a partir de ese momento empieza su ministerio a obrar en prodigios, en sanidades y cuánta cosa, ¿no? Entonces, fíjense bien, pero analizando estas palabras, este versículo, me llama mucho la atención la estructura de este versículo. Y se lo voy a leer otra vez. Dice: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y empieza a dar cada una de las cosas por las cuales fue ungido Jesús por el Espíritu Santo. Y lo primero que dice es dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense que todo proceso de cambio, todo proceso de personas que están pasando de una situación complicada, ¿sí? El Señor empieza a ver la necesidad de cada corazón. Acuérdense que Dios nos dice que Dios nos hizo desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él conoce nuestra vida, nuestro corazón, y sabe todas las necesidades que tenemos. Entonces, no importa en lo que andemos, el Señor va a tener misericordia para hacerte llegar una palabra en el momento que lo necesites. Fíjate bien, a veces nosotros andamos con nuestra cabeza en otro lugar y alguien llega y nos habla y nos da palabra, ¿verdad? Y la creemos o no la creemos, dependiendo de nuestro corazón que esté de duro, o depende de qué tanta información tenga mi mente. Yo me acuerdo que a mí desde pequeño, pues la palabra estuvo llegando a mi vida, ¿verdad? Pero yo la rechazaba por completo porque mi corazón y mi mente estaban en otro lugar. No quería nada saber de Dios. Pero la palabra estaba ahí, llegando, como una gotita que está sobre la piedra, ¿no? Que empieza a desgastar, y empieza a penetrar, ¿verdad? Y esa palabra nunca paró, para la honra y gloria de Dios. El Señor trae información, trae palabra, trae alabanzas a través de N personas, a través de un video, a través de las redes sociales. Y es impresionante cómo esa palabra va en búsqueda de tu bendición y de mi bendición. Pero esa palabra va dirigida por el Espíritu Santo.
Entonces está en nuestros corazones el tomarlo o no tomarlo, pero es un proceso, ¿sí? Es un proceso que empezamos a vivir, pero así como este versículo que leyó Jesucristo en la sinagoga, así empieza el proceso de cada uno de nosotros. Empieza por una palabra y luego dice, después de dar buenas nuevas a los pobres, dice, sanar los quebrantados del corazón. El paso número 2. Yo ando bien afligido, yo traigo miles de problemas en mi vida. Alguien me da palabra. Cuando escojo el momento de que yo debo escuchar esa palabra, y digo escojo porque, pues cuánta palabra nos han dado, ¿verdad? Y hasta que no se genera un momento crítico en nuestras vidas, abrimos nuestro corazón. Desafortunadamente así es. Es rara la persona que de la nada toma la palabra y la aplica, ¿verdad? Porque hay mucha información en nuestra mente, hay muchas cosas que vivimos, que aprendimos, que nos enseñaron, que vivimos, y a veces no creemos lo que nos hablan. ¿Por qué? Porque está una estructura en nuestra mente, hay una religiosidad que no permitimos otra palabra que la que nos enseñaron nuestros abuelos, tatarabuelos, papá y mamá. Está cerrado, ¿sí? Recuerdo una vez que fuimos a un pueblito, cuando fuimos a entregar las despensas, ¿no te acuerdas cómo se llamaba? El mezquite, ¿verdad? Entonces fuimos y había fiesta en el pueblo, estaba la celebración, ¿verdad? Había una celebración ahí. Entonces fuimos y nosotros llevábamos mandado, era un pueblito con mucha necesidad. Y fue hermoso como Dios nos llevó ahí. En fin, llegamos y dijimos, bueno, vamos a entrar y vamos a tocar las casas y vamos a orar por las personas primero. No les vamos a decir que llevamos mandado ni nada. Vamos a decir que llegamos y vamos a orar por ellos. Y así lo hicimos, ¿no? Entonces empezamos a tocar puertas, mucha gente no estaba, andaban en esa celebración. Una gente nos abría y decía, bueno, pues ¿qué necesitan? No, pues venimos a orar por ustedes. No necesitamos oración en este momento, ¿no? Y otros decían, no, pues es que mi marido anda ahí en el campo y ahorita que venga, oran por nosotros, pero ahorita no, gracias. Bueno, y luego otras personas, con mucho gusto nos recibían ahí en ese pueblito que había unas casas que no tenían puertas, ventanas, el piso era de tierra, era impresionante. Pero muchas familias abrieron las puertas de sus casas, entramos, oramos, y ya cuando oramos, pues llevamos la otra bendición de la despensa. Hubo bonitos y grandes testimonios, ¿verdad? Había personas que estaban orando un día antes para que alguien fuera a bendecir su casa porque traían unos problemas muy grandes y que toda la familia necesitaba oración, y cómo el Señor nos llevó a ese lugar. Otros testimonios muy fuertes había de que una par de señoras mayores, cuando llevamos la despensa y todo, pues se agarraban a llorar, ¿verdad? Porque un día antes le habían orado al Señor que pues ya no tenían que comer, ¿verdad? Entonces el Señor nos guía hasta ese lugar, dentro de toda la logística que tuvo que haber armado, y nos lleva a ese lugar para llevar esa bendición. En la palabra que fuimos a dejar ahí, el Señor empezó a remover corazones, ¿verdad? Pero mucha gente no quiso tomar esa palabra y se perdió de la bendición. No tanto de la despensa, sino la bendición de conocer a Jesucristo, de que el Espíritu Santo morara en ellos. Y sin más ni más, simplemente la negaron. Entonces el Señor lleva palabra y lleva una bendición atrás, un paquete de bendición atrás de esa palabra siempre. Pero está en nosotros el tomar esa palabra, abrir nuestro corazón y dejar que empiece a transformar nuestras vidas. Por eso, inmediatamente de decir que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, dice que viene a sanar los quebrantados del corazón. Solamente cuando tú permites que esa palabra se anide en tu corazón y empiece a dar fruto, es cuando tu corazón empieza a sanar. Antes no. O sea, escuchamos
prédicas, escuchamos palabra, ¿verdad? Y nuestro corazón sigue endurecido. Yo sigo haciendo lo que me place. Yo lo viví. Tanta palabra que recibí y mi corazón estaba endurecido completamente. En el momento que abrí mi corazón por circunstancias complicadas, en ese momento la palabra entra y empieza a transformar y a romper con toda cadena que se había creado en mí. Mi corazón empezó un proceso de sanidad. Este es el primer paso, que es la de transición hacia mi vida de bendición. Todos sufrimos por un proceso de transición y de transformación, absolutamente todos. En la medida que tú dejes que esa palabra vaya penetrando y vaya tomando esas áreas que te hacen alejarte de Dios o que te hacen sentir mal o triste, esa palabra va a empezar a transformar. Y no importa el problema que sea, psicológico, el problema espiritual, el problema de cuerpo, no importa, el Señor empieza a transformar. Dentro de su propósito siempre será que nosotros seamos de bendición, que tengamos una vida llena de bendición. Sabes que el tercer punto que dice ahí Jesucristo cuando está leyendo, dice que después de sanar a los quebrantados de corazón, dice que viene a pregonar, dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice, vengo a pregonar. Pregonar pues puede significar mostrar cosas o hablar cosas ocultas o lo que sea. Libertad a los cautivos y a darle vista a los ciegos. Cuando nosotros estamos en ese proceso de sanidad, la palabra que yo dejo que entre en mi corazón empieza a sanar mi corazón. Un corazón quebrantado normalmente siempre va a ser cuando está alejado de Dios, porque no produce nada bueno. Un corazón alejado de Dios no produce nada bueno. Cuando ese corazón empieza a recibir esa sanidad, empiezo a darme cuenta que estoy en un cautiverio. Mi dolor me hace cautivo, me hace estar cautivo, ¿sí? En una prisión espiritual. Y mientras mi corazón no sane esa parte, nunca voy a poder salir de ahí. Yo necesito empezar a darle pie a la palabra que entre a mi vida, para que esas áreas se empiecen a sanar. Y en la medida que mi odio o mi coraje, o mi rencor, o mi resentimiento va sanando, esa prisión se va liberando, va desapareciendo de mi vida. ¿Me estoy explicando? Sí. Yo no sabía que podía amar a esa gente. Yo no puedo amar por tanto que me hicieron en mi pasado. En los retiros vemos historias impresionantes. Yo vivía en un cautiverio de vicios, de odio, mujeres enojadas con los maridos, maridos no pueden ver a sus mujeres. Todas esas situaciones de dolor crean cárceles espirituales que nos encierran y no permite que seamos libres. Cuando yo empiezo a cederle a la sangre de Cristo que sane esas áreas de mi vida, esas áreas, esas regiones de cautiverio empiezan a romperse. Entonces yo empiezo a ver que si cedo perdonar, mi corazón ya no se duele, ¿sí? Empiezo a tener entendimiento de cómo funciona la sangre y la palabra de Dios en mi vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando yo empiezo a experimentar que la palabra de Dios verdaderamente es viva y eficaz, como dice la palabra, cuando le permito que haga en mí lo que tenga que hacer, ya sea que me duela o no, porque a nadie le gusta que le quiten el orgullo, ¿verdad? Esa soberbia que tenemos, a veces duele que se caiga. Es que yo sé esto, es que tú no me vas a venir a decir las cosas, ¿verdad? Entonces cuando viene esa palabra y dice, hey, bájale, tienes que perdonar, ¿sí? Escoges esa palabra y entregas en la cruz, ¿verdad? Todo lo que tú eres, entregas el yo, la palabra de Dios viene y empieza a transformar tu vida inmediatamente. Entonces tú te das cuenta,
Por eso dice, para que los ciegos vean. Yo me empiezo a dar cuenta que la palabra, en el momento que yo la tomo con fe en mi vida, independientemente de lo que mi estructura mental haya sido creada, independientemente de mi ideología, si yo empiezo a tomar la palabra de Dios, empiezo a ver una transformación en mi vida. No antes. Por eso viene el Espíritu Santo y nos da la fortaleza, y antes de no conocer a Cristo no podíamos tener esa fe, no podíamos creer en Dios, porque hay mucha información en mi mente, hay muchas corrientes de ideologías en mi mente. Me es complicado, pero cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, si Él empieza a tomar la palabra correcta, en el lugar correcto, en el momento indicado, y empieza a transformar, y la palabra empieza a hacer su trabajo. Dice la palabra de Dios que la palabra nunca va a regresar vacía. Entonces esa palabra viene, la tomo y mi vida empieza a ser transformada. Mi ceguera se empieza a ir. Por eso, después de que empezamos a vivir ese proceso de transformación, empezamos a ver lo que Dios quería en mi vida, empezamos a ver el propósito en mi vida, y esa fe como que viene a tomar un renuevo, ¿verdad? ¿No les ha pasado que cuando están en un momento del sufrimiento y de la necesidad, Señor, sácame de esto, no sé cómo serle, ¿verdad? El Señor empieza a hablar a nuestras vidas y empezamos a someternos a esa dirección de Dios. El Señor resuelve y nuestra fe crece, porque podemos ver el resultado de estar sometidos y debajo de esa palabra, y es hermoso. Dice el cuarto, dice, poner en libertad a los oprimidos. Uno antes dice pregonar libertad a los cautivos, y después dice poner en libertad a los oprimidos. O sea, yo vivo en un cautiverio, ¿sí? Me doy cuenta que vivo en un cautiverio por la palabra de Dios. Estoy preso de mi dolor y de mi amargura. ¿Por qué? Porque odio mucho. ¿Por qué? Porque me lastimaron. Entonces, a través de la palabra me estoy dando cuenta que vivo en esa prisión. Dejo que la palabra obre, mis ojos empiezan a ver, y mi cárcel, porque yo vivía oprimido por ese problema, es quitada de mí. Y por eso dice poner en libertad al oprimido. ¿Has estado oprimido alguna vez en tu vida? Todos hemos estado oprimidos por N problemas. ¿Cómo eres cuando estás oprimido? Todo es gris, ¿verdad? Nada prospera, las decisiones van de mal en peor. Vives frustrado, o sea, tomas decisiones y rompes relaciones, ¿verdad? Te sales del trabajo, te sales de casa, mil cosas. Esas son cuando externamos eso, pero hay personas que viven oprimidas en su interior. Y simplemente son personas oscuras, amargas, tristes. Una nube de negatividad o negatividad se los envuelve y es triste, porque Dios no lo diseñó para ser así. Dios lo diseñó a usted y a mí para ser victoriosos, poderosos, ¿sí? De real sacerdocio. Tenemos un linaje escogido. Somos lo mejor de su creación. No nos diseñó para que estemos en la esquina tristes y amargados, enojados, ¿verdad? Resintiéndonos por todo. No nos creó para hacer eso. Pero vivimos cautivos en una opresión que no podemos zafarnos de eso hasta que no venga esa palabra y empiece a transformar esa área de mi vida. Mi vida va a seguir en cautiverio hasta que yo no ceda y no suelte las cosas. Muchas veces estamos peleados con familiares y venimos a alabar a Dios, venimos a aprender y nos gozamos y queremos experimentar ese poder libertador de Dios, y no sucede nada. Nuestra vida sigue igual. Te voy a llevar a un versículo, Mateo 5:23, por favor. Mateo 5:23. Cuando lo encuentren, pueden decir amén. Amén. Muy bien. Y vamos a leer el 23 y 24. ¿Ya lo tienen? Dice:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? O sea, el Señor está viendo el corazón, no está viendo nuestras acciones. Obviamente sí las ve, ¿verdad? Pero es importante lo que sienta tu corazón, porque ahí eres, en ese lugar es donde eres genuino, donde eres el yo verdadero. Entonces, si ponen atención aquí, dice, si alguien trae algo en contra tuya. O sea, el primer paso es de que yo vaya a pedir perdón de las cosas que yo hago, ¿verdad? Si yo fui una persona mala, tengo que venir primero a arrepentirme y pedir perdón, ¿verdad? Pero ahí no para la cosa. O sea, si alguien trae algo en contra mía, o sea, tengo que ir a sanar la otra parte también. Tengo que ir a asegurarme que si yo pienso que alguien trae algo en contra mí, tengo que ir a asegurarme de sanar esa parte, porque mi ofrenda no va a ser válida delante del Señor. O sea, no es lo que yo hago también ahí, sino también lo que la otra gente piensa de mí, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿yo cómo voy a...? Hay un verso o un dicho popular que dice, decimos, pues no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo, verdad? ¿Para qué me invitan si así soy, verdad? Sí. Pero el Señor nos está mostrando que si en nuestro corazón sabemos que hay algo que alguien trae en contra nuestra, tenemos que ir a sanar. Es nuestra responsabilidad para que mi ofrenda sea agradable al Señor, porque esa ofrenda va a estar contaminada. Entonces, a veces cuando hay esos conflictos decimos, es que pues yo no le hice nada, yo no sé por qué no me habla, ¿verdad? Si yo estoy bien, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos, porque sabes que de ahí nos tomas algas. Toda nuestra actitud repercute. Todo lo que hagamos es para provecho, es para bendición o para maldición. Todo lo que hacemos. Se pone más complicado el asunto, ¿verdad? Entonces yo tengo que asegurarme que si pasé un momento malo con alguien y uno piensa que el tiempo borra todo, y es mentira. Tengo que asegurarme de que ese corazón sea sano, para que mi ofrenda rinda frutos delante del altar de Dios. Pero el Señor te va a ir mostrando. O sea, el Señor va a ir mostrando a tu corazón qué momento, qué situación fue de agravio para una persona. Y cuando el Señor te muestra, tienes que ir a resolver eso. Y déjame te digo que no siempre va a ser miel sobre hojuelas, como dicen por ahí, ¿verdad? Muchas veces ese corazón va a estar tan resentido contigo que a lo mejor le dices, ok, bueno, no, pues gracias por decirme, ¿verdad? Que lo sientes. No esperes nada más y prepárate para ese momento. Pero el lazo que se creó en ese momento queda roto por la sangre de Cristo y tú eres libre de eso. ¿Sabes que cuando dice poner en libertad a los oprimidos, en las cárceles hay personas que son aprisionados con su razón y con su causa, ¿verdad? Por el delito que cometieron, ¿verdad? Pero también hay personas que injustamente son aprisionados, pero los dos están presos. ¿Sí? Si tú andas en pecado, vives en una cárcel de cautividad de pecado por tus propias decisiones, ¿verdad? Pero si fuiste lastimado de pequeño, ¿sí? Y injustamente estás en una cárcel, por así decirlo. Vaya, no fue por tu propia decisión, sino fue por afectación. Pero igual vives aprisionado. La llave que abre esa cárcel y que abre toda prisión es el perdón. Y mientras tú estés dispuesto a usar esa llave, toda cárcel va a ser abierta. Siempre y cuando esté dispuesto tu corazón. Ya sea que tú hayas hecho daño o que
involuntariamente hayas hecho daño a alguien y alguien traiga en contra tuya algo. Esa cárcel tiene que romperse, porque si no, no vas a vivir libre. Las bendiciones que el Señor te entregue no van a fluir en tu vida como deben de ser. El favor de Dios no va a fluir en tu vida. Tienes que ir a sanar y pagar toda deuda que hayas cargado o que hayas creado en tu contra. Amén. Muy bien. ¿Sabe que en el proceso de sanidad que hemos hablado en los últimos tiempos mucho, ¿verdad? La sanidad interior, este es un proceso claro. Nuestros corazones necesitan ser libertados de toda cautividad, ¿sí? De toda cárcel que se creó por algún pleito, por alguna situación complicada en nuestra vida. Esa cautividad que le damos a ese pecado, digamos, caí en mucho vicio por una tristeza en mi corazón, por una depresión, caí en vicio, se generan cárceles y me empiezo a estar cautivo, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y toma esas regiones y rompe con todo sello, rompe con esa cárcel, y en el momento que se empieza a liberar tu alma, empiezas a sentirte libre, tu corazón empieza a sanar. Todos vivimos por un proceso que no sabemos si ya no sabemos hijos de Dios. Déjeme ver si lo puedo explicar. No sabemos hijos de Dios, pero no vivimos en esa victoria precisamente. Dices, yo sé y he orado y no he salido de deuda, no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar la situación con mi familia, con mi esposa, con mi esposo. Y soy hijo de Dios y estoy orando, ¿y por qué no pasa nada? Todos vivimos ese proceso de transición. Es un periodo donde el Señor nos dio palabra de libertad, pero todavía no viene la libertad precisamente. Todo hijo de Dios va a sufrir ese proceso, pero tu corazón tiene que estar confiado que va a venir esa libertad. David es un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Desde muy pequeño, ungido como rey, para ser rey. Pero pasó mucho tiempo, mucha tribulación hasta que no vino a ser rey. Y hubo un momento en que estaba en persecución, hubo un momento en que entró odio en su corazón, ¿sí? Hubo un momento en que andaba, que no tenía dónde dormir, y andaba con sus soldados o guaruras, por así decirlo, ¿verdad? Y no tenía reinado. El niño aquel que derrotó a aquel gigante andaba divagando por el desierto sin ninguna casa o ningún reinado. Vino alguien, ¿verdad?, que cuando él estaba a punto de hacer algo que no estaba conforme al camino de Dios, le habló y lo orientó. A partir de ahí lo orientó esa mujer, dijo, espérame, no vayas a matar a este hombre por lo que dijo su boca. El Señor te va a dar unas batallas y tú vas a tener que pelear esas batallas que el Señor te dé, no lo que tu corazón diga. Esta persona se había negado a darle de comer. Era un hombre rico, ¿verdad? Se había negado a darle de comer, cuando David protegía todo el sector, ¿verdad? Y esta mujer que se llama Abigail, ¿verdad?, Dios lo usó para orientar a David y decirle, espérate, esto no es lo que tú estás llamado a hacer. Tú estás llamado a pelear otro tipo de batallas, no estas. Deja que el Señor pelee estas. David escucha a la mujer. Días después muere el varón, ¿verdad?, el que David quería matar. El Señor lo salvó de esa acción que iba a hacer. Pero pasó años en el desierto antes de que lo nombraran o lo coronaran rey. Moisés tardó 40 años en iniciar su ministerio, por así decirlo. Él todavía estaba ahí con el pueblo de Egipto,
¿verdad? Estaba, pues ahí vivía, ¿verdad? Fue criado ahí. Y en una riña, en una trifulca, un egipcio iba a matar a uno del pueblo de Israel, y él lo defendió, ¿verdad? Y lo mató al egipcio, y huyó. 40 años después, empieza su ministerio. 40 años después. Se alejó, tuvo familia, anduvo sin nada que hacer, por así decirlo, ¿verdad? Ayudó a crear ganado y todo eso. Pero nada de su propósito. 40 años después, viene de una mata, una zarza que ardía, dice la palabra de Dios. Y ahí Dios le habla y empieza su ministerio. La transición que tuvo que pasar, ¿verdad? En esos 40 años, pues a lo mejor no era precisamente la obra de Dios o el propósito de Dios, pero tuvo su proceso de maduración, de aprendizaje, de sufrimiento. El mismo Jesucristo, ¿verdad? Pasó su juventud y la Biblia solo dice que crecía en sabiduría, ¿verdad? Y era bueno, ¿verdad? Y no habla nada más, hasta que en el momento que va al desierto, antes de ir al desierto, que es investido con el Espíritu Santo, va al desierto, regresa, da esta palabra y empieza su ministerio. Vivió un proceso de transición. Todos nosotros vamos a vivir ese proceso de transición. De que Dios te marcó y te dio la palabra, que eres hijo de Él, hasta que vivas tu victoria. Pero tienes que ser paciente. Tienes que entender lo que así es ese proceso de maduración. El pueblo de Israel se pasó 40 años vagando en el desierto hasta que su mente no fue transformada por completo. Y empezaron a entender que su única salvación iba a venir de arriba y de nadie más. Hasta que no se les quitó esa mentalidad de esclavos, pudieron vivir su victoria y entrar a la tierra prometida. Dios quiere en esta mañana que entiendas que Dios está viendo tu necesidad, está viendo tu corazón, está viendo tu tristeza, está viendo tu soledad, y Él la está llevando por un proceso. Tu victoria viene al camino. El versículo 21, estábamos ahí en Lucas 4, 21, dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a ponernos de pie. Hoy se ha cumplido esta escritura, que tu casa va a ser bendecida, tu corazón va a ser liberado. La cárcel que estaba o que mantenía oprimido va a ser quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. La palabra que ha venido a tu vida y a tu corazón ya empezó a producir. Por eso estás aquí, porque ya empezó a producir algo. No sabes qué produjo o qué está produciendo, no lo sabes, pero el Señor sí sabe. Para el Señor no hay casualidades. En Él no existe la suerte. Él es la bendición. Y si Él está en tu corazón, tú vas a ser la bendición. La palabra que ha venido a tu vida ya empezó a producir bendición en tu corazón. A lo mejor todavía no te das cuenta, porque a lo mejor todavía ves las deudas y ahí están, ¿verdad?, acumulándose. Pero el Señor está tomando el control de eso. No importa si tienes una semana en Cristo o tienes años en Cristo. El Señor ya te está llevando por ese proceso. Y así como a David lo trajo en el desierto, lo trajo huyendo y se escondió y cuánta cosa, a final de cuentas, el Señor cumplió el propósito de David en ser rey, así como lo ungió. El Espíritu Santo te ha ungido el día de hoy para que tú cumplas tu propósito. Y no importa lo que vean tus ojos, lo que importa es lo que el Señor ve en ti. Eso es lo que importa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias
porque yo sé que durante este periodo de transición tú estás con nosotros, Señor. Y así como David y así como Moisés estuvieron en un periodo de transición y al final de cuentas cumplieron su propósito, yo sé que el propósito que tú estás poniendo en nuestras vidas, Señor, va a ser cumplido a la perfección, Señor. Padre, te pedimos que nuestros corazones sean sensibles a la palabra para que empiece a transformar tu vida. Yo te doy gracias por este tiempo que estás entregando a la iglesia, un tiempo de edificación, un tiempo de construcción, un tiempo de obra, Señor, que está en proceso, en acción, Señor. Yo sé que esta iglesia está pasando por esa transición, pero tú estás diseñando cada ladrillo que se va a poner, cada silla que se vaya a adquirir y que se vaya a ubicar, Señor, tú la estás bendiciendo, tú la estás ungiendo en el nombre de Cristo Jesús. Cada proyecto que nuestro corazón, en nuestra vida vayas a poner en nuestra mente, está siendo especialmente diseñado por ti, Padre bendito, para que nuestra vida sea de bendición. Señor, te pido que nosotros, Señor, nunca nos salgamos de ese camino que diseñaste para nuestras vidas. Alértanos, redarguye nuestro corazón en el momento que nos salgamos, Padre. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque está constantemente guiándonos hacia esa verdad, Señor, hacia esa palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque esas cárceles que se crearon en años atrás, Señor, han sido destruidas, y el día de hoy declaramos que todas ellas son destruidas en el nombre de Cristo Jesús. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, rompa con todo yugo de esclavitud en el nombre de Cristo Jesús. Toda maldición generacional que nosotros hayamos sido atribuidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy lo rompemos, Padre. Que la unción de tu Espíritu Santo traiga libertad y quite toda opresión de nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos nuestra casa, nuestra familia y nuestra nación, Señor. Sé que nuestra vida está siendo pasada por un proceso, así como nuestra ciudad y como nuestra nación, Señor. Y yo sé bien que cada oración es contestada, Señor, en tu santo trono en este momento, Señor. Y elevamos nuestras peticiones para que nuestras naciones, Señor, sean libertadas en el nombre de Cristo Jesús de todo cautiverio, Señor. Nuestra ciudad, Señor, sea liberada de todo cautiverio, Señor. Nuestra casa sea liberada de todo cautiverio, Señor. Y nuestro corazón sea liberado de cada cautiverio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Nos consagramos a ti, Señor, el día de hoy. Te entregamos nuestra vida, Padre, para que traigas esa libertad. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.